Buenos días a todos. Para mí fue muy importante el tiempo de preparar esa palabra y literalmente Dios me ha tocado bastante mi corazón y yo quiero pedir también que tú puedas compartir esa palabra, ya sea al vivo, en tu celular, en tu red o después que tú la escuches, ¿no? Quiero pedir en nombre de Jesús, Señor, que tú puedas usar ese canal, Padre, que tú puedas ser el canal para tocar el corazón de cada persona hoy día, Señor, que tú puedas, Señor, hacer tu voluntad, derramar ese fuego en el corazón, en nombre de Jesús. Amén. En el anterior tema, nosotros hablamos del rapto y la segunda venida de Cristo, y que son dos eventos totalmente diferentes, separados por un tiempo de 7 años. El rapto va a suceder en cualquier momento, a cualquier instante, y de ahí vienen 7 años de tribulación en la tierra, y 7 años donde la iglesia de Cristo estará con Él en el paraíso. En ese tiempo va a haber dos cosas importantes. La primera comentamos en la sección anterior, que son las bodas del Cordero. Y la segunda es el tribunal de Cristo. Y como un tema tan amplio, hoy día quiero dividirlo en dos. Hoy día quiero hablar principalmente de un tema importante, acerca de nuestros pecados. ¿Qué es el tribunal de Cristo? No es lo mismo que el juicio del gran trono blanco, que va a suceder allá en el final del milenio. El tribunal de Cristo sucederá en ese tiempo que la iglesia estará con Él en el paraíso, en el tiempo en que en la tierra hay gran tribulación. Son dos eventos totalmente diferentes, con resultados también totalmente diferentes. Hay dos significados para la palabra tribunal en la Biblia. Una viene del griego, que significa criterion. Como tú entiendes, significa criterio. En 1 Corintios 6, versículos 2 y 3 habla: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces la Biblia dice que los santos van a juzgar, a ayudar a juzgar el mundo y también a los ángeles. Y la otra palabra para tribunal es vimaj, que viene del griego, significa tiempo, que hay un tiempo para ese tribunal. 2 Corintios 5:10 habla: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cuándo va a suceder eso? En el tribunal de Cristo, cuando nosotros estemos con Él en el paraíso. También en Lucas capítulo 14, del versículo 2 al 14, habla que en ese tribunal nosotros seremos recompensados por la cosa buena que hagamos. Por ejemplo, aquí comenta que cuando nosotros hagamos un churrasco, una comida, no pensemos invitar solamente a personas que algún día nos van a invitar también y compartir con ellos. Aquí dice que cuando hagamos banquete, debemos llamar a alguna persona pobre, alguna persona que jamás quizás te pueda invitar un banquete en su casa. Y aquí termina diciendo: y será bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces habla de que todo lo que nosotros hagamos de bueno para otra persona será recompensado en ese día del tribunal de Cristo. Hay dos partes importantes en ese tribunal de Cristo. La primera, los pecados perdonados y olvidados, que es el tema que vamos a hablar hoy día. La segunda es galardones a ganar, premios a ganar, coronas a ganar, que eso nosotros, por debido al tiempo, estaremos hablando en otra sección. Ese evento del tribunal de Cristo sucederá en el paraíso. La Biblia dice: cuando Jesús estaba crucificado, el ladrón le miró a Jesús y dijo: ¿sea posible que yo pueda entrar contigo en el paraíso?
podemos ver que el ladrón había escuchado varias veces Jesús predicando acerca de ese paraíso que Él quería llevarnos a nosotros. Y Jesús vio que Él estaba arrepentido de su pecado, vio que Él reconoció que Jesús era el Salvador, vio que Él reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Y Jesús no le dijo, mire, primero vaya 1000 años o 2000 años a pagar tus pecados en el purgatorio. Jesús miró y dijo, hoy mismo, en aquel mismo día, Él estaría con Jesús en el paraíso. También hay otra parábola del rico y Lázaro, y ahí dice, cuando el Lázaro murió, fue elevado al seno de Abraham, que representa el paraíso, y el rico fue elevado al Hades, no por ser rico, sino por vivir de una manera que no agrada a Dios. Por eso la Biblia dice que la iglesia rendirá cuentas al Señor, no por su salvación, porque nosotros ya hemos sido salvos por medio de la sangre de Cristo y sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. Entonces la iglesia rendirá cuenta al Señor por sus obras, que eso voy a comentar en la próxima sección. ¿Cómo se llevará a cabo el tribunal de Cristo? No serán traídos a la memoria los pecados anteriores. Tus pecados pasados no serán traídos a memoria. Y aquí dice en Miqueas 7, 18 y 19, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Por eso el título de esta prédica es Olvidados en el fondo del mar. Seguramente cuando tú viste el título, preguntó, ¿será que predicará de los muertos que murieron ahogados en el Titanic? No son de personas muertas, pero en la palabra dice que Dios echaría tus pecados y mis pecados en la profundeza del mar y más se olvidaría. Nosotros como humanos, muchas veces alguien nos hace daño y nosotros decimos, yo perdono, pero no olvido. Pero Dios, siendo el omnisciente, el que conoce todas las cosas, la palabra de Dios dice que Él olvidaría de nuestro pecado. Pero tú debes entender que eso no es gratis. Algo sucedió, algo tuvo que pasar. Y en 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, me encanta este pasaje, me encanta toda la Biblia. Nosotros como cristianos no podemos decir, bien me quiere, mal me quiere, eso me gusta, eso no me gusta, porque toda la palabra de Dios es inspirada para ser usada por nosotros. 1 Pedro 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en el postrer tiempo por amor de nosotros. Que significa que cuando Dios hizo a Adán y Eva, mucha gente pregunta, Dios, ¿acaso no sabía que Adán y Eva iban a pecar? Dios sabía. Aquí la palabra dice que el plan de salvación, que el Cordero de Dios estaba destinado antes de la fundación del mundo. Significa que Dios sabía que tú y yo íbamos a pecar y había preparado el plan de salvación. Y no era un plan B, no era un as bajo la manga. No era que el hombre pecó y Dios dijo, bueno, ahora ¿qué voy a hacer? Bueno, haremos un plan B, o un C, un D. No, Dios ya sabía. Por eso Dios siempre tiene un solo plan, el plan A. Y dentro de su plan estaba que nosotros íbamos a pecar, pero que vendría Jesús, el Cordero de Dios, para pagar por tus pecados, por mis pecados. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Filipenses 2, del 6 al 8, dice así:
siendo en forma de Dios, Jesús, siendo Dios, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso que Jesús, siendo Dios, habla en Juan 1:1, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. No era parte de Dios y no era como Dios, el verbo era Dios. Y Él dejó su trono y vino en forma de hombre. ¿Por qué? La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. La única manera de que alguien pudiera pagar por tu pecado el mío, la primera sería nosotros mismos muriendo, yéndonos al infierno debido a nuestro pecado. Y la más importante, que es lo que estamos comentando hoy, que Jesús vino, dejó su trono y se ofreció a morir por ti y por mí. Entonces, ¿se podría matar a Dios? No. Pero ¿se podría matar a un Dios hecho hombre? Sí. Por eso Jesús se hizo hombre. En Tito, el libro de Tito, capítulo 2, versículos 13 y 14, dice así. Tito 2, 13 y 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí dice que Dios es el Salvador Jesucristo. También dice quien se dio a sí mismo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Redimir significa rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante un precio. Significa pagar un precio. Ahí en 1 Pedro decía que ese precio no fue pagado con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. También redimir significa librar a una persona de su obligación o dificultad. O sea, redimir a alguien de una deuda, por ejemplo. Dejar libre a un cautivo o un esclavo mediante el pago de un precio. Ese pago fue un pago muy grande, ¿no? Y nosotros podemos ver, me acuerdo cuando salió la película esa de La Pasión de Cristo, filmada por Mel Gibson. Y yo no la quise ver pirateada, porque eso no me agradaba, pero yo esperé para verla en el cine. Y un amigo que no es cristiano, cuando le pregunté, él dijo: ya la vi la película. Y yo le pregunté: ¿y qué tal la película? ¿Cómo fue? Me dice: no, le han dado guasca a un pobre tipo. Y yo le dije: es que tú no sabes que ese no era un pobre tipo. Ese no era uno como tú o como yo. Ese tipo que llevó guasca y murió y sufrió y fue crucificado era el mismo Dios que dejó su trono, dejó su cielo, dejó su gloria y se hizo hombre y obedeció hasta la muerte de cruz por ti y por mí. No era un pobre tipo cualquiera. Aquí sigue hablando el capítulo 3 de Tito, versículos 5 y 8, dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, nos salvó por su misericordia, con el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Versículo 6 dice: el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificado por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Nos rescató para darnos vida eterna. Y nosotros podemos ver también el libro de Romanos, está lleno de esa palabra. Romanos capítulo 2, del versículo 6 al 10, habla acerca del justo juicio de Dios. Dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien, en el hacer el bien, buscan gloria y honra y inmortalidad. Pero ira
y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente o también el griego, aquí está diciendo a cualquiera. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona para el Señor. No hay acepción de persona. Dios murió por todos nosotros y Él está atento para perdonarnos. Pero aquí habla de ese justo juicio de Dios, que unos serán glorificados, pero otros serán angustiados. Y es importante entender eso. Cuando saltamos al capítulo 3, versículo 24, dice así: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Significa que la salvación es gratuita. Tú eres justificado gratuitamente, no hay que pagar nada. Pero aquí dice que alguien ya pagó por ti y por mí. Y ese alguien dice a quien Dios puso como propiciación. Propiciación significa pago. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En su justicia, por la sangre de Cristo, derramada en la cruz por ti y por mí, dice que Él va a pasar por en el alto, pasar por encima de tus pecados y mis pecados. Y es el significado de Pascua, Pesaj, pasar por encima. Pesaj en griego, en hebreo, pasar por encima. Entonces nosotros vemos que sigue en Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Aquí repite lo que comentamos la semana anterior, que seremos salvos de la ira venidera, seremos salvos de la gran tribulación. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2, dice que ese juicio, ese gran tribunal de Cristo, no será para condenación de nosotros. Mire lo que habla acá, que no es para condenación. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para aquellos que están, aquellos que permanecen, aquellos que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a su carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces significa que en ese tribunal de Cristo no hay condenación para aquellos que fueron. La condenación ya está olvidada para nosotros, los que fuimos comprados por su sangre, comprados por un precio. Juan capítulo 5, versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5, 24, Jesús dice que nosotros, si creemos en su palabra, tenemos vida eterna. Si creemos en Él y obedecemos. Aquí cuando habla de el que oye mi palabra y cree, no es aquel que oyó un día y que oirá o creerá o creyó. Aquí dice el que oye y el que cree. Está en el presente continuo. Significa que tú y yo debemos oír su palabra todo el tiempo, presente continuo, y creer en Él en todo el tiempo, en presente continuo. Y dice, y no vendrá condenación. 1 Corintios, versículo 11, capítulo 11. Aquí habla de la importancia de la Santa Cena. En 1 Corintios capítulo 11, del versículo 24 adelante, habla de tres cosas importantes. La primera dice, haced eso en memoria de mí. Entonces la Santa Cena es para que nosotros recordemos todo lo que Jesús hizo al entregar su cuerpo por nosotros, que simboliza el pan, a derramar su sangre, que es el vino, por nosotros.
Segundo punto, en la Santa Cena, recuerda el compromiso de anunciar a Jesús aquello que necesito escuchar, porque dice así: haced eso todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, anunciar. Y el punto 3 dice: probad cada uno a sí mismo, como en esta vida. El versículo 28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma del pan y beba de la copa. Versículo 31 dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Por eso es importante el día de celebración de Santa Cena, que tú tengas esas 3 cosas en memoria: recordar lo que Él hizo por ti. Segundo, el compromiso de anunciar a aquel que aún no conoce. Y tercero, ponernos a cuenta con el Señor para no ser juzgado, como dice el versículo 31, lo repito, dice: si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. El Señor está diciendo que como cristianos, con la ayuda del Espíritu Santo que nos convence del pecado, nosotros podemos ser examinados cada día, todo el tiempo. Cristo es misericordioso con nosotros y nos lavará de nuestros pecados. El libro de Hebreos me encanta, también habla mucho acerca de eso. El libro de Hebreos capítulo 9, versículo 26b, a partir de la parte B, dice: Jesús se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después que alguien murió, no adelanta a rezar por él, no adelanta a hacer misa por él. Esa persona aquí dice que mueron una sola vez y después de eso el juicio. Por eso que la Biblia nos da la oportunidad de aceptarnos a Jesús como Señor y Salvador y vivir de la manera que le agrada en vida, porque después de la muerte viene el juicio. Y dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Él viene en su próxima venida, en el rapto, para salvarnos. El versículo 10 habla así: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por siempre. Tú, yo, somos santificados por ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz allá más de 2000 años atrás. Versículo 12 habla: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez por siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14 habla así: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y el versículo 15 dice: nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, presta atención, el pacto que Dios haría contigo y conmigo, dice: pondré mis leyes en su corazón y en su mente la escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ojo, nunca más me acordaré de sus pecados. Si tus pecados fueron perdonados, el Señor nunca más se acordará de ellos. Sigue hablando así: pues donde haya remisión de eso, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. ¿Por qué aquí habla del velo? Porque ¿qué sucedió? En el templo había el lugar, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Y lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo era el velo.
y al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios. El sumo sacerdote solo podía entrar una vez por año, entregando el pecado de todo el pueblo. Pero ¿qué sucedió en el mismo momento que Jesús murió en la cruz? El velo en el templo se rompió. Eso era Dios hablando. A partir de ahora no hay velo de separación. Y aquí sigue hablando que nosotros podemos entrar confiadamente en su presencia. Cada día, cada tiempo, cada momento que podemos. Pero presta atención lo que sigue hablando el versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de verde fuego que ha de devorar a los adversarios. El Señor está diciendo, mire, yo entregué mi sangre, pero no quiero que mis hijos pequen voluntariamente. El pecado en la vida de un cristiano es un accidente. No es aquella persona que puso en su agenda, hoy voy a levantar y voy a adulterar, hoy día voy a levantar y me voy a drogar. El Señor está hablando aquí que debemos cuidar de aquellos cristianos que piensan que pueden andar y pecar, porque Dios perdona. Aquí dice, versículo 29, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. El Señor dice, mía es la venganza y el Señor dará el pago. Y dice, el Señor juzgará a su pueblo, y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo me acuerdo muy bien en mi tiempo de conversión. Un día yo fui a jugar fútbol y un tipo me dio un empujón y yo caí, me raspé todo el brazo, y el tipo miró y dijo perdón y se fue, arrogante, orgulloso. Y yo me levanté y dije, ¿qué tipo orgulloso? Al menos me hubiera dado la mano, hubiera dicho, perdón Danielito, fue sin querer. Y en ese momento el Señor habló conmigo. Cuando llegué a mi casa, el Señor dijo, tú vienes haciendo lo mismo conmigo todo el tiempo. Y yo dije, ¿cómo, Señor? ¿Cómo es eso? Porque yo viví una vida de tibio. Y yo le decía, sí, bueno, si yo peco, pido perdón. Y Dios tiene que perdonar. La Biblia dice que tiene que perdonar. Y me acuerdo muy bien que muchas veces había cometido algún pecado y decía, llegaba en la casa y decía, Señor, perdón, tú tienes que perdonar. Y no sentía paz en mi corazón. Y al otro día sentía ese aprieto del corazón, ese vacío en el corazón. Y yo decía, Señor, tú tienes que perdonarme, tu obligación. Y no sentía paz. Y pasaba 2, 3 días y yo sintiendo ese vacío en el corazón, el aprieto, el convencimiento del Espíritu Santo. Llegaba un momento que no aguantaba y me llegaba a mi cuarto y me ponía a orar y decía, Señor, por favor, perdóname. Y ahí sentía paz, porque el Señor veía un corazón contrito. Y la Biblia dice que el Señor no desprecia, no rechaza un corazón arrepentido y contrito. Pero Dios no tiene la obligación de perdonar esos pecados, como dice acá, que uno día tras día viene haciendo voluntariamente. La Biblia dice en 1 de Juan, el que practica el pecado es del diablo. La Biblia dice aquí que nosotros no debemos ser practicantes del pecado. Amén. El pecado de todo el mundo fue pagado en un solo día. La Biblia habla de eso, que fue pagado en un solo día. Y el libro de Zacarías, capítulo 3, habla así. Mire qué interesante. Zacarías, capítulo 3. Zacarías, capítulo 3. Habla así. Me mostró el Señor acá. Versículo 9, dice así, quitaré el pecado de la tierra en un día. Isaías 53 habla de cuándo fue ese día que el Señor quitó todo el pecado de la tierra.
fue el día en que Él fue crucificado, el día que Él murió en la cruz. Y aquí dice, Él fue herido por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y el versículo 6 dice, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El versículo 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, cuando haya puesto su vida en pago del pecado. El versículo 12b dice, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por su transgresor. Entonces aquí habla que Él llevó nuestro pecado en la cruz. Juan 15, del 3 al 15 dice que nosotros ya no somos siervos, sino que somos amigos de Él. Él dice, ya no os llamaré siervo, sino que os llamaré amigos. Ahora mire en Zacarías lo que un amigo hizo por nosotros. El libro de Zacarías, capítulo 12. Aquí habla mucho acerca del día de Jehová, del día del Señor, del día que nosotros estemos en su gloria. Y repite versículo 3, en aquel día. Versículo 4, en aquel día. Versículo 6, en aquel día. Versículo 8, en aquel día. Versículo 9, en aquel día. El versículo 10 dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y le orarán como se le ora por hijo unigénito. Tú puedes preguntar a alguna persona que quiera decir que Jesús no es Dios. ¿Cuándo Dios fue traspasado? Aquí dice, mirarán a mí. Dios está dando el mensaje, mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Cuándo Dios fue traspasado? Aquel día en la cruz. Pero mire lo que habla el capítulo 13, versículo 16. Cuando el Señor venga en su segunda venida, dice, le preguntarán, ¿qué herida son esas en tus manos? Y Él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Qué significa? Después del rapto, nosotros, la Biblia dice que tendremos el cuerpo transformado. Si yo tuviera una quemadura muy fea en mi rostro, el día que yo fuera transformado el cuerpo de mortal a inmortal, yo no quisiera tener esa cicatriz. Pero Jesús, cuando fue al cielo, Él hizo cuestión de tener la herida. Por eso cuando Él venga aquí, preguntarán a Él, ¿qué heridas son esas en tu mano? Mirarán a Dios gobernando, reinando la tierra por el milenio, y van a mirar y preguntar, mire, ¿qué heridas son esas en tu mano? Y Él dirá, con esas heridas, aquel día en la cruz, yo fui herido por mis amigos. El Señor fue herido por sus amigos. Capítulo 14, versículo 5 habla que el Señor vendrá con todos sus santos. Vendrá con todos sus santos en el día de Jehová. El versículo 7 dice, en el día conocido como el día de Jehová. ¿Qué significa? Que nosotros ya hemos ido en el rapto con Él. Ya estuvimos 7 años en el paraíso, teniendo las bodas del Cordero, teniendo el tribunal de Cristo, y volveremos con Él. Aquí dice, vendrá todos los santos con Él. Ahora, ¿en qué momento de tu vida se hizo la justicia y el perdón de pecados? Jesús murió en un día. La Biblia dice, el pecado sería quitado de la tierra en un día. Pero ¿cuándo eso se hizo real en nuestra vida? En Romanos capítulo 6 habla que fue el día del bautizo. También en Colosenses capítulo 2 habla lo mismo, casi idéntico. Y yo quiero leer acá Colosenses capítulo 2, versículo 12, que dice así, Colosenses 2. Sepultados con Él en el bautizo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe y el poder de Dios que le levantó de los muertos,
y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué significa? El día, como dice aquí, sepultado con él en el bautizo. En ese día todo el acta que yo tenía contraria a mí, el Señor dice que fue anulado, fue roto y fue clavado en la cruz. Pero mucha gente agarra simplemente el texto fuera del contexto. Simplemente agarra y lee el versículo 14 del día que fue anulado nuestro pecado, lo que era contrario a nosotros. Y se olvida que la Biblia es llena de mandamiento y promesa. Aquí hay una promesa: tus pecados anulados. Pero también habla que tú debes participar del bautizo, conforme el versículo 12 dice, sepultado con él en el bautizo. Entonces, ¿qué significa? Jesús murió en un día. El pecado fue quitado del mundo en un día. Pero ¿cuál fue el día de la expiación para ti y para mí? El día que entramos en pacto con él. Aquí nosotros vemos que no es solamente decir, Señor, te recibo como Señor y Salvador. También debemos llegar al bautizo. Y Apocalipsis capítulo 12, también Zacarías capítulo 3, habla de que hay un acusador que viene a acusar delante de Dios por nuestro pecado. Y ese es Satanás. Pero cuando llegue delante de Dios y diga así, Señor, yo vengo aquí. Cuando Satanás llegue delante de Dios y quiera decir, yo vengo aquí, tengo que traer una consecuencia a Daniel por su pecado. Si yo ando en el Espíritu Santo y yo estoy atento a pedir su perdón cada momento que Él me convenza de pecado, el Señor dice que nosotros le hemos vencido. El Apocalipsis capítulo 12, 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Aquí vemos que el principal papel del diablo no es tentarte a ti para caer y caer y caer. Él tiene su demonio para hacer eso. El principal papel del diablo es estar delante de Dios para acusarnos por nuestro pecado. Y aquí el Señor dice que nosotros le hemos vencido por la sangre del Cordero. Y es más, cuando Él viene y dice, Daniel pecó, Dios dice, no me acuerdo. Y va a decir, ¿cómo? ¿Acaso tú no eres omnisciente? Tú no puedes olvidar de nada. Y Dios dice, pecados perdonados, pecados olvidados. El Señor va a decir eso. Y Él no va a tener lugar para acusarte a ti y a mí. En el libro de Zacarías capítulo 3 hay algo similar. Pero lo importante, Jesús dice que el Espíritu Santo nos convencería del pecado, de justicia y de juicio. Y también habla en 1 de Juan 3:6, el que permanece en Él no peca. No debemos pecar si nosotros permanecemos en Él. Dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si el Espíritu Santo permanece en ti, que es la semilla de Dios, dice, no practicaremos el pecado. En Juan capítulo 15 repite 8 veces, el que permanece en mí, el que permanece en mí y yo en Él. No dice que Él permanecería en nosotros y nos obligaría a permanecer en Él. Dice que el papel de permanecer en Él depende de nosotros.
Pero el versículo 6 dice que el que no permanece en él es como un gajo cortado de un árbol que se seca y será echado en el fuego y se quema. Eso se refiere al fuego del infierno. En conclusión, todos nuestros pecados son perdonados y olvidados, pero nosotros debemos permanecer en él. Debemos andar en Él. Él repete el libre albedrío. Él no te va a obligar a andar en su camino. Tú debes, como dice, toma tu cruz y sígueme. El Señor llevó la mayor parte de la cruz, tus pecados y mis pecados. Pero nuestra cruz son las debilidades. Por eso el apóstol Pablo dice, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Pero Él habla que Jesús nos perdona. Y una corona que recibiremos de Dios en ese día del tribunal es lo que dice en Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de vida eterna es para aquellos que soportan la tentación, para aquellos que resisten la prueba, para aquellos que permanecen en su camino, para aquellos que permanecen en Él y Él en nosotros. Entonces, mi querido amigo, estás a tiempo de arrepentirse. Si tú ves que estás andando por caminos que no agradan a Dios, estás a tiempo de arrepentirse. Abra las puertas de tu corazón. Recibe a Jesús como Señor y Salvador, y Él va a hacer grandes cosas en tu vida. Si tú en ese momento quieres recibir al Señor, abra su corazón. Repita conmigo esa oración. Señor Jesús, yo abro mi corazón. Yo te entrego mi vida, todo mi ser, todo mi cuerpo, toda mi alma, toda mi mente, todos mis deseos. Te pido que tú perdones mis pecados. Te pido que tú me ayudes a andar en tus caminos, como dice tu palabra, que el Espíritu Santo nos convence del pecado, de justicia y de juicio, Señor. Ayúdame a andar en tus caminos, Señor. Y te agradezco por el perdón de mis pecados, por la sangre de Cristo, en nombre de Jesús. Amén. Quiero desafiarte, si tú hiciste esa oración por primera vez, y si tú quieres ser ayudado, si tú quieres de alguien que te pueda ayudar a enseñar la palabra de Dios, quiero pedir que tú entres en contacto con nosotros. Hay un plan en la iglesia, un plan de discipulado, un plan para enseñarte a andar en los caminos de Dios. Y el segundo desafío, quiero decir, si tú eres un miembro de la iglesia y todavía no estás discipulando a alguien, quiero hacerte un desafío, que también tú entres en contacto con nosotros, porque hay un material que hemos preparado, una herramienta para ayudarte a discipular a alguien. Esa herramienta se llama Uno Gana Uno. Es un material que ahora lo estamos lanzando en esta semana en formato virtual, que significa que tú puedes enseñar a alguna persona de formato virtual. También entra en contacto con nosotros. Busque el teléfono de la página de la iglesia, porque nosotros queremos que tú participes también en esa herramienta de ganar y discipular vidas e intimidad con Dios. Entra en contacto con nosotros. No te quedes omiso, porque Dios un día te cobrará por no haber hablado de Él o no haber discipulado a alguien. Él nos dio una gran comisión, ir a ser discípulo, enseñando a que guarden todas las cosas. Y Él dice, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces, mi querido, si tú recibió a Jesús por primera vez, entra en contacto con nosotros. Si tú eres miembro de la iglesia, entra en contacto con nosotros también. Que Dios lo bendiga a cada uno. Amén.